Amigos televidentes, de esta hora saludamos a la doctora Vanessa Velázquez, experta laboral, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Vanessa, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. El presidente de la República vetó totalmente el proyecto de ley reformatorio aprobado por la Asamblea a la ley humanitaria. ¿Qué implica esto? Bienvenida nuevamente. Buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, hay que entender que era un veto más que necesario. En el ámbito laboral era preocupante lo que podría pasar. La ley de apoyo humanitario hasta cierto punto nos ha ayudado. Fue una ley emergente, no es perfecta, pero sí nos ha ayudado porque nos ha dado medidas para sostener los empleos y para crear nuevos. Revisando un poco las cifras del Ministerio de Trabajo, hemos venido trabajando en este tema. Tenemos alrededor de 111,000 contratos emergentes que se han celebrado. Y una de las disposiciones de esta ley derogatoria era terminar con la vigencia de estos contratos emergentes y convertirlos en indefinidos. Preocupación para el sector empresarial en virtud de que sus trabajadores ya no iban a tener un plazo definido para trabajar en las empresas, sino que ya simplemente volvíamos a esta contratación indefinida. Al parecer las voces y las luces que se ven y se escuchan en la Asamblea desconocen el día a día del tratar de enrolarse en el sistema privado de trabajadores. Es muy complicado acceder a una fuente de empleo y el empleador, en las pocas ocasiones que lo está haciendo, se estaba sirviendo de este tipo de contrato. En otros casos, los empleadores necesitaban todavía tener reducidas las jornadas, porque no han podido reactivarse de todo, a pesar de que hemos estado en mejores condiciones a raíz de la vacunación respecto de la reactivación en el sector privado. Ahora, pero era necesario. Ahora, ese es un tema, el mantener las fuentes de trabajo, que yo entiendo fue también el argumento del presidente para el veto total. Pero también hay, dentro de la ley, está la renegociación, o más bien la reestructuración de deudas durante la pandemia con el sector financiero. ¿Cómo queda esto? Hay que comprender que esta es una renegociación que no necesita del veto de la ley, o sea, derogar la ley de apoyo humanitario. Es decir, que no nos olvidemos que acabamos de salir de una paralización de 18 días, que uno de los ejes de las mesas de diálogo precisamente son las renegociaciones de las deudas. Es decir, si estoy en la Asamblea, no necesito derogar la ley de apoyo humanitario en la parte del derecho laboral para pasar a la renegociación de deudas. No es imperativo, no es obligatorio. Bien podríamos haber dejado en firme estas disposiciones que ayudan a preservar las fuentes de empleo, que ayudan a manejar que las cifras del desempleo no crezcan y mandar una derogatoria respecto de la renegociación de deudas o esperar a qué ocurre en las mesas de diálogo, que es uno de los puntos álgidos respecto de estas renegociaciones. Así que no es justo mezclar lo uno con lo otro, sabiendo el universo de trabajadores a los que se puede perjudicar con esta derogatoria. Ahora, Vanessa, con esta o más bien, con este veto, sigue vigente la ley humanitaria, es decir, las empresas podrán seguir aplicando la jornada reducida de trabajo por un lado, por otro lado la reducción del salario y también se podrá hacer uso de los contratos emergentes. ¿Así entendemos? Así es, tenemos un año, no nos olvidemos de que este proyecto de ley derogatoria no se va a tratar por un año. Eso quiere decir que los empleadores que han estado en uso de reducción todavía no han hecho el máximo de su operatividad, pueden seguirlo haciendo. Aquellos que en su proceso de reactivación han requerido hacer renegociaciones con los trabajadores respecto de remuneraciones, respecto de horarios, porque la ley es clara y dice condiciones económicas, podrán hacerlo. Y desde luego, podemos seguir haciendo contratación mediante este contrato especial emergente que me permite a mí decir, en este momento necesito un empleado solo para 6 meses. Se terminan los 6 meses y no hay ninguna clase de indemnización. Y eso ha permitido que en cifras tengamos
al menos 111,000 contratos en esta última temporada celebrados. Eso quiere decir que sí es un contrato que el ecuatoriano está haciendo uso. Ahora, quizá uno de los argumentos que escuché yo a propósito de debatir nuevamente esta ley y buscar la reforma a la ley en la Asamblea Nacional es que esta ley estaba vulnerando derechos laborales. ¿Es así o no? Yo creo, y siempre voy a partir de los principios del derecho laboral respecto de la progresividad, respecto de la irrenunciabilidad, pero también tenemos que ser un poco más pragmáticos y tenemos que vivir la actualidad. El Código del Trabajo es un Código del Trabajo absolutamente antiguo que no prevé lo que en realidad en el mundo moderno está ocurriendo. Bajo ningún concepto se puede pensar que es una precarización o regresar una retroactividad en los derechos del trabajador. El hecho de que yo me siente a negociar con mi empleado y le diga, mira, antes de pandemia yo te podía pagar $3,500 de salario, por decir un ejemplo, pero hoy necesito negociar contigo y te puedo pagar 3,000. Eso no es una regresión de derechos, es buscar alternativas para mantener la fuente de empleo. Y eso es lo que en el país no se ha entendido. Yo escuché las declaraciones de los asambleístas, particularmente de un asambleísta de Pachacuti que me deja muy preocupada, porque al parecer los asesores no les hacen comprender cómo hemos tratado de salvar desde el día 1 los empleos de los ecuatorianos. También parece que se olvidaron que gracias a la ley de apoyo humanitario, en este abuso del derecho que hubo, de esta acción discriminada de notificar a miles y miles de trabajadores con fuerza mayor, se frenó porque esta ley prevé una sanción. Es al contrario de lo que se dice por parte de los asambleístas. La ley de apoyo humanitario no permite la terminación por fuerza mayor. Es más, pone un candado para que se use y adicionalmente del candado pone una sanción para quien mal lo use. Entonces habría que leer bien el texto, comprenderlo y verificar cifras de empleo antes de tomar una decisión. Gracias, Vanessa. Doctora Vanessa Velázquez, experta laboral, por acompañarnos en este espacio, en este diálogo interesante.